Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Vista la importancia que tiene cuidar a nuestra microbiota intestinal, vamos a ver qué tipo de alimentos afectan en mayor medida a la microbiota. Cada vez es más evidente y los estudios científicos relacionados con el tema nos lo evidencian, ya os lo digo, cada vez con muchísima más importancia, es la relación que existe entre nuestra microbiota intestinal y nuestra salud en general, porque no podríamos decir que es que tal enfermedad se relaciona con la microbiota y esta otra no. O sea, es importantísimo pues ser conscientes o darnos cuenta de la importancia que se va descubriendo que tiene lo que ocurre en nuestro intestino con lo que ocurre en gran parte de nuestro cuerpo. De hecho, la relación del intestino con la piel está ya demostradísima, la relación del intestino con lo que pasa en nuestro cerebro también, la relación, evidentemente, de lo que ocurre a nivel intestinal con los problemas que puedan ocasionarse a nivel digestivo, que iría relacionado también con alteraciones nutricionales, en la energía, es decir, la relación es enorme, forman parte de nosotros mismos, podríamos decir, y nos ayudan a mejorar también todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, siempre y cuando estén en equilibrio, no se produzcan alteraciones. Y esto es algo muy difícil de estudiar, por eso avanza despacito, despacito, porque cada uno de nosotros tenemos una microbiota única. Es decir, no todos los humanos tenemos la misma microbiota intestinal. Intestinal os digo porque es donde reside la mayor parte de la microbiota y hay muchísimas diferencias entre diferentes personas. Por lo tanto, es algo que evidentemente es como la dieta saludable. Pues el 90% de las personas se benefician de las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos que se dan a nivel de salud pública, pero hay ese 5 o 10% que no les funciona y que hay que buscar otras estrategias. Lo mismo ocurriría con la microbiota intestinal. Se dan recomendaciones generales para mejorar su funcionamiento, pero puede haber gente a quien esas recomendaciones generales no les funcione porque su microbiota es única, es especial y no es igual a la de los demás. Y todo eso evidentemente dificulta muchísimo el redactar o el dar unas recomendaciones generales, pero sí que hay algunos alimentos o componentes de la dieta que sí que sabemos a ciencia cierta que pueden alterar o provocar con mayor facilidad una disbiosis, una alteración de esa microbiota intestinal. Así que vamos a ir repasando poco a poco cuáles son esos alimentos que efectivamente tienen evidencia científica. Uno de ellos es un supuesto alimento, vamos a decir producto saludable, que se recomienda o al menos se recomendaba a personas que tenían algún tipo de patología, como podría ser la obesidad o podría ser el exceso de glucemia en sangre, diabetes. Los edulcorantes artificiales acalóricos que nos permiten consumir alimentos dulces sin tener ese aporte de carbohidratos ni de energía. Es uno de los ingredientes o componentes de la dieta que a veces tomamos voluntariamente, sustituimos el azúcar por un edulcorante, pero que muchísimas veces tomamos también involuntariamente porque está presente en alimentos procesados. Alimentos procesados bajos en calorías o sin azúcares, etiquetados por ejemplo sin azúcares, y en esos casos nos los estamos tomando además en combinación con otros ingredientes que ahora iremos viendo que tampoco resultan beneficiosos para la microbiota. Y existen estudios que demuestran que el consumo habitual, frecuente,
de edulcorantes artificiales provoca alteraciones en la microbiota intestinal. Y así, un poquito asociado con los edulcorantes, podemos evidenciar también ese daño o alteración que puede provocar un exceso en el consumo de azúcares de absorción rápida, azúcares libres en la dieta de las personas. Por ejemplo, exceso de harinas refinadas, y aquí ya nos va llevando esto a otro tipo de alimentos, pero no me voy a adelantar. Bueno, ese exceso en el consumo de azúcares puede provocar alteraciones en la microbiota porque, bueno, pues la glucosa, al igual que es un buen combustible para nosotros, pues también lo es para la microbiota. La glucosa se absorbe en el intestino delgado y parte de esa microbiota puede tener una mayor tendencia, bueno, pues a acercarse a donde hay más glucosa y provocar, por ejemplo, bueno, pues disbiosis intestinal, pasando parte de la microbiota del intestino grueso al intestino delgado. Por ejemplo, sería lo que denominamos SIBO, que no es la primera causa, ese exceso de azúcar, pero que podría contribuir. Ese exceso de azúcares y una disminución, por ejemplo, del pH de los jugos gástricos podría ser una combinación perfecta para ese desplazamiento de la microbiota a un lugar donde no debe crecer y se hace fuerte porque tiene mucho alimento, en ese caso con una dieta rica en azúcares. El aumento en el consumo de grasas trans, es decir, esas grasas que siempre os digo que se utilizan a nivel industrial porque resulta más fácil, más cómodo, más económico. ¿Qué ocurre? Pues que también pueden provocar alteraciones en la microbiota intestinal. Son grasas difíciles de digerir para nuestro organismo porque no están en su estado natural, sino que están alteradas industrialmente para que sean más cómodas de manipular y por lo tanto podrían pasar sin digerir, provocando molestias gastrointestinales y un sobrecrecimiento microbiano de microorganismos pues, más afines a ese tipo de grasas. Así que en ese caso pues también podrían provocar alteraciones. Y aquí vamos como en un suma y sigue, porque esos alimentos ricos en azúcares más ricos en grasas trans pues es una combinación bastante frecuente. Y aquí pasaríamos también a algunos derivados cárnicos que serían muy ricos, por ejemplo, también en grasas, en este caso saturadas, pero sobrepasando esa cantidad que podemos digerir fácilmente. Por lo tanto, a veces, bueno, esto ya sé que se contradice, ¿no?, con otras estrategias dietéticas, como por ejemplo sería la dieta cetogénica, donde hay un aumento de grasas, pero yo lo que os estoy refiriendo es un tipo de dieta, podríamos decir, occidental, en el cual esas grasas generalmente van acompañadas de esos azúcares de absorción rápida, es decir, son tipos de dietas totalmente diferentes. Así que llegamos finalmente al consumo de los alimentos ultraprocesados, que serían aquellos que afectan en mayor medida a la microbiota intestinal. ¿Por qué? Pues porque reúnen todas estas condiciones de las que estamos hablando y además porque su consumo es frecuente, es habitual en la mayoría de las personas. Por lo tanto, estamos introduciendo en la dieta algo que poquito a poquito va alterando la microbiota intestinal y favoreciendo los problemas asociados a esa alteración. Es muy probable, además, aunque no está 100% demostrado en algunos componentes, que otros aditivos, como pueden ser los emulsionantes, los espesantes y algunos colorantes o potenciadores del sabor, que también afecten a la microbiota intestinal, de manera que esas afectaciones podrían alterar el sistema digestivo o incluso el sistema nervioso, y por lo tanto es algo que deberíamos tratar de evitar utilizar de manera habitual o de manera frecuente.
por ejemplo, emulsionantes y espesantes, en algunas ocasiones están derivados o son componentes derivados de las algas que podrían alterar también esa composición de la microbiota en personas que no están habituadas. Y aquí es algo de lo que os he hablado muchas veces. Hay poblaciones, como por ejemplo Japón, donde el consumo de algas es habitual desde niños. Sin embargo, tenemos otras poblaciones occidentales que no están acostumbradas, vamos a decir, a nivel histórico o a nivel de evolución, al consumo de esos alimentos, y por lo tanto puede haber afectación a nivel gastrointestinal, afectando también, por supuesto, a la microbiota, provocando alteraciones. Así que es muy importante que, si queremos evitar problemas con la microbiota intestinal, evitemos el consumo o reduzcamos el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Y cómo mejoramos la microbiota? Porque eso también es muy importante, pues dando una mayor prioridad a los alimentos de origen vegetal, especialmente frutas y verduras. Cuanto más variedad, mejor. Es decir, si yo solo tomo un tipo de fruta y un tipo de verdura, además de que es más difícil que la frecuencia del consumo sea diaria, porque me voy a aburrir, ¿qué ocurre? Pues que el tipo de fibra y de sustancias bioactivas, vitaminas, minerales que obtengo son siempre los mismos y son menos variados que si yo tengo una mayor variedad en el consumo de esos alimentos. Es decir, lo que realmente me va a ayudar es la fibra, el consumo de fibra a través de los alimentos. Y hay muchísimos alimentos ricos en fibra que van a ayudar también a esa microbiota intestinal. Así que espero que el vídeo os haya ayudado a mejorar vuestra dieta y a mejorar la microbiota. Así que espero el like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.